Tal vez en algún momento de tu vida te hayas hecho estas preguntas. ¿Qué debo hacer si tengo dudas o preguntas de fe? Porque puede suceder. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Qué debo hacer? Otra pregunta podría ser, ¿cómo puedo desarrollar la paciencia en un mundo que me trae tanta ansiedad? Interesante pregunta. También me gustaría que pensáramos en todo esto del Mundial de Fútbol y lo trajéramos a esta clase. Si la vida fuera un partido de fútbol, ¿qué equipo ganaría? ¿La fe o las obras? Hoy hablaremos también de eso. ¿Soy de las personas que excluyen o discriminan a otras personas, aún en la iglesia? Puede ser. Vamos a solucionarlo. Y algo que es bien fuerte, ¿se han preguntado cómo dominar la lengua? Cuando nosotros estudiamos a Santiago y la epístola de Santiago, podemos pensar, ¿qué encontraremos? Quizás un versículo o dos cambien la vida de alguien o de algún ser querido. Podríamos hallar guía para cumplir nuestra misión en la vida, hallar motivación para hablar con amabilidad y ser más pacientes. Todo eso trae la epístola de Santiago. Tal vez se sientan inspirados incluso a hacer que sus acciones sean más acordes con su fe. Sea cual sea la inspiración, permitan, mis amados hermanos, que las palabras se introduzcan en cada fibra de su corazón. Y entonces les prometo que cuando eso suceda, recibirán con mansedumbre la palabra, como escribió Santiago, y seremos más hacedores de esa palabra y no tan solamente oidores. Ahora, si el autor de la epístola de Santiago era el medio hermano de Jesús, como la evidencia parece demostrar, entonces este Santiago conocía muy bien al Salvador, más íntimamente que muchas otras personas. Con el testimonio del Salvador, él pudo nacer del Espíritu y lo conoció como su Señor y también como su Dios. El escrito de Santiago no puede sino reflejar aquellas lecciones aprendidas en su niñez al crecer junto a Jesucristo, siempre siendo guiado e iluminado por el ejemplo de su hermano mayor. Poco, entonces, nos ha de sorprender que Santiago enfoque su escrito en la esencia de la religión pura como una actividad real y muy práctica, algo aplicable a nuestras vidas. La religión, enseña Santiago, es lo que hacemos a causa del testimonio y del amor por Jesucristo. De manera que él se enfoca y enfoca su atención en pequeñas cosas, de las cuales se forma una escalera que paso a paso, peldaño a peldaño, lleva a la perfección y a la exaltación. Santiago entendía bien el principio enseñado por un apóstol moderno, el presidente David O. McKay, quien dijo: no hay cosa mayor que podamos hacer para obtener la vida eterna y la gran lección a aprender que aplicar en las pequeñas cosas, en los actos y deberes de la vida, los gloriosos principios del Evangelio. La vida, después de todo, está hecha de cosas pequeñas. La verdadera vida cristiana está hecha de pequeños actos cristianos realizados en esta hora, en este minuto, en nuestro hogar, en nuestro quórum, en la organización, en la ciudad, donde quiera que nuestra vida y nuestros hechos puedan manifestarse. Con esta introducción, mis amados hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a esta clase de escuela dominical, a esta lección de Ven, sígueme, la epístola de Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Esta es una lección que nos va a gustar mucho. Así que bienvenidos al salón de escuela dominical, al salón de clases de Ven, sígueme, con su hermano y servidor Walter Posada. Muy bien, y estamos entonces listos ya para hallar la respuesta a las preguntas que planteé al principio de esta clase. Y creo que partimos con un gran patrón positivo que puede revelar cualquier inquietud espiritual que uno tenga. Las escrituras nos dicen clara y contundentemente que uno puede hallar respuesta a lo que desee.
En Santiago 1, esos versículos, el 5 y el 6, que son tan famosos, que son clásicos y que han llenado de testimonio nuestras vidas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Y esta escritura no solo nos llega a nosotros cuando los misioneros nos dan las charlas misionales y nos traen a la iglesia, sino que también le llegó al profeta José Smith y lo llevó a tener una experiencia espiritual que le cambió la vida y que nos bendice a cada uno de nosotros. Del mismo modo, si nosotros acudimos a este patrón divino de preguntar a la fuente de todo conocimiento, entonces podemos obtener respuestas. Estas eran las preguntas de José Smith. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Y si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Entonces, al profeta leer estos versículos anteriores, llega a esta reflexión y conclusión. Y estas son sus propias palabras. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que en esta ocasión el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo, porque no sabía qué hacer. Y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta ahora tenía, jamás llegaría a saber por qué los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto. Miren esto que es tan actual, ¿no? Entender las Escrituras de modos distintos, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Y entonces aquí viene lo que él hizo y lo que nosotros podemos hacer. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas o confusión, o de lo contrario hacer lo que Santiago aconsejaba. Esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podía intentarlo. Y esta es una invitación para todos. Si Él da sabiduría, todos podemos intentarlo. Y entonces el profeta continúa diciendo, por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Miren, una prueba, un ensayo. Bueno, ya tú y yo sabemos el desenlace poderoso y restaurador que vino como respuesta a un interrogante sencillo. El mundo cambió. Los cielos se abrieron y la restauración del Evangelio de Jesucristo, con su marcha segura y humilde, está iluminando a un mundo que yacía en la oscuridad. Cuando yo era misionero, recuerdo que las personas, después de enseñarles, siempre me preguntaban, Elder Posada, ¿cómo puedo saber si lo que usted me está diciendo es verdad? Entonces siempre pensaba que el libro de Mormón nos inspira aún con más respuestas. Y esas respuestas vienen, como yo se las daba a los investigadores, a las personas que preguntaban cómo podían saber si lo que yo les estaba diciendo era verdad. Entonces recuerdo que siempre mis buenos compañeros me miraban como diciéndome, ¿qué estás haciendo? Pero siempre he pensado que la verdad del Evangelio puede desafiar cualquier pregunta. Ahora, muchas veces la respuesta, mis amados hermanos y hermanas, es no sé. Muchas cosas no sabemos y aún no han sido reveladas. Siempre trato de ser prudente con las respuestas que doy sobre el Evangelio, porque yo puedo aparentar que sé muchas cosas y entonces con mi imaginación pensar cómo podrían haber sucedido algunos hechos, pero siempre me remito a las Escrituras y a los profetas. Y eso me da tranquilidad, porque sé que al remitirme a las Escrituras y a los profetas, me estoy remitiendo directamente a Dios. Entonces lo que le decía a mis investigadores era un ejercicio, les planteaba un ejercicio. Y les decía, bueno, si usted me pregunta a mí si lo que le estoy enseñando es verdad, ¿qué cree que le contestaré? Y ellos decían, no, Elder, pues usted me dirá que lo que usted está diciendo es verdad. Y les decía, entonces, si le preguntan al cura, al párroco católico de este sector,
Si lo que yo le estoy diciendo es verdad, ¿qué creen que él les dirá? Decían, no, él dirá que lo que usted enseña no es verdad, que su iglesia no es la verdadera. Muy bien, y si le preguntan a un pastor cristiano de una iglesia evangélica, puede ser, o testigo de Jehová, protestante, de cualquier denominación, ¿qué creen que le dirá sobre lo que yo estoy enseñando? No, que no es verdad. Y entonces, ¿cómo cree que puede encontrar la respuesta? Y las personas mismas decían, tengo que preguntarle a Dios. Pues bien, mis amados hermanos, nosotros debemos acudir a Dios, porque Él ha dicho, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y miren que el libro de Mormón, como les decía, testifica de estas cosas. En Moroni, en el capítulo 10, al final del libro de Mormón, leemos unos versículos fabulosos que llenan el corazón y que creo que marcan ese mismo patrón que nos da Santiago y que cada uno de nosotros debe experimentar en su vida, que es hallar las respuestas pidiéndole a Dios de rodillas, acercándose a nuestro Padre Celestial y por medio de Jesucristo, pedir con humilde oración, estas cosas son verdad. Esto que estoy aprendiendo es verdad. Esto que oí acerca del profeta José Smith es verdad. Y si es verdad, ¿por qué sucedió de esa manera? El Señor tiene respuesta para nosotros. Y cuando no sienta que es prudente darnos una respuesta, mis amados hermanos y hermanas, tranquilizará nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Y entonces ese sentimiento nos hará sentir que debemos seguir en la senda, aunque no sepamos todas las cosas. Dicen estos versículos, y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Hay una fuente verdadera para resolver nuestras preguntas. De eso testificamos. De eso doy testimonio, que se hallan las respuestas, que un padre amoroso está dispuesto a contestarle a sus hijos. Por favor, sigue este consejo que te doy con mucho amor. Primero, ora a Dios. Él es la fuente. Pídele con fe. Cree que Él te puede contestar. Sé paciente. Espera, no te precipites para obtener una respuesta. Estudia las Escrituras. En ellas están la mayoría de las respuestas que necesitas. Busca consejo sabio. Acude a las fuentes apropiadas. Profetas, padres, maestros, buenos amigos. Recuerda, es normal tener dudas y preguntas. Todos pasamos por momentos de duda en nuestra fe. No vamos a decir que no. A veces nuestra fe parece que se tambalea. Lo importante no es cómo respondemos a esas dudas, sino cómo buscamos la verdad para hallar tranquilidad en nuestro corazón. Si puedes, cuéntame cómo te ha contestado Dios y cómo te ha dado un testimonio de que Cristo es el Señor y de que esta es su iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Comparte tu testimonio conmigo acá. Ahora te doy un consejo muy personal. Y ese consejo de acudir a la fuente apropiada, te lo quiero reforzar con algo más. La fuente apropiada son las personas apropiadas. Entonces, en el mismo patrón de orar y pedir a Dios, puedes orar y pedir a Dios para encontrar las personas adecuadas, para hacerles las preguntas adecuadas, para que tal vez por medio de ellas encuentres las respuestas adecuadas. Te digo por experiencia propia, quien tiene dudas difícilmente podrá resolver las que tú tienes. Quien critica, quien se mofa, quien dice conocer la verdad que nadie más conoce de la iglesia o de los profetas, generalmente está equivocado en sus apreciaciones. Acude a las fuentes apropiadas, acude al Señor de rodillas. Él te va a hacer sentir en tu corazón qué cosas son verdad, qué cosas no lo son y también qué cosas tendrás que esperar para saber. Yo espero aprender muchas cosas que le he preguntado a mi Padre Celestial, pero eso no hace tambalear mi fe. Muy al contrario, ha fortalecido mi testimonio, sabiendo que Él en su momento me hará saber de alguna manera lo que yo le estoy preguntando. Ahora que ya has dejado tus comentarios aquí para que todos los leamos también y nos nutramos de ellos,
Esta parte que hablamos de las preguntas y de las dudas tiene que ver con esta segunda pregunta. Es cómo desarrollar la paciencia. A veces quiero que todo suceda y que todo se me responda de la manera que yo quiero. Por ahí a veces se escucha la expresión, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Incluso un líder de la iglesia la preguntó o la manifestó. ¿Te ha pasado a ti? Me encantan los versículos de Santiago en el capítulo 1, los versículos 2 al 4, que dicen lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué hermoso versículo, que la paciencia obre su obra perfecta en nosotros y no nos falte nada. A este versículo le podemos sumar un versículo en el capítulo 5 de Santiago, el versículo 7, que dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermoso, tened paciencia. A veces quisiéramos que esas cosas sucedieran ya. Según la epístola de Santiago, la paciencia es un atributo importante que se puede desarrollar a través de varias prácticas espirituales. De hecho, Santiago nos anima a estar alegres en las pruebas, porque estas pruebas producen paciencia. Entonces, una forma de desarrollar la paciencia es tener una perspectiva positiva en medio de los desafíos y usar esos desafíos como oportunidades para crecer y aprender cosas que el Señor quiere que aprendamos. Además, Santiago nos aconseja que debemos ser rápidos para escuchar, tardíos para hablar, tardíos para enojarnos. Qué poderosa escritura. Esta es otra llamada a la paciencia. Puedes practicar tú escuchando más rápido y resistiendo el impulso de responder o reaccionar de inmediato. Yo tengo que aprender eso definitivamente. Porque la paciencia a menudo viene cuando nos tomamos el tiempo para entender y empatizar con los demás antes de responder. Y finalmente, Santiago nos anima a ser pacientes hasta la venida del Señor. Personalmente, he aprendido, y creo que esto lo he aprendido durante los años de mi vida. Ya no soy un joven, y cuando lo digo de esta manera, que no soy un joven, no lo digo despreciando a los jóvenes, pero la vida sí nos va enseñando cosas. Y a los jovencitos que me están viendo en este momento, tal vez digan, no, hermano, no me pasa, pero van a ver dentro de unos años que van a decir algo como lo que yo voy a decir ahora. He aprendido que vale la pena a veces callar. Y que cuando veo a un joven o a una persona hablar demasiado, llego a la conclusión que esa persona no es paciente y que quiere generalmente alardear de lo que sabe. Las personas que esperan y son tardos para hablar, que demoran para responder, generalmente muestran sabiduría en sus respuestas. Creo que debemos aprender eso. Creo que la vida a mí me lo ha ido enseñando poco a poco. No que sea sabio para responder, pero al menos sí he aprendido un poco a esperar antes de reaccionar y responder de manera inmediata. Y esto me recuerda, y creo que nos recuerda a todos, que la paciencia es una virtud a largo plazo que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida y más allá. Diría yo, entre más viejo, más paciencia puedo llegar a acumular. En resumen, enfrenta las pruebas con alegría, escucha más y habla menos. Retrasa tu enojo y recuerda que estamos esperando el día en que vuelva nuestro Salvador Jesucristo. Espero que esto te ayude en tu meta de desarrollar paciencia y espero que esto te ayude también a responder esta pregunta: ¿cómo desarrollar o obtener la paciencia? Bueno, ya damos dos preguntas interesantes, creo que las hemos resuelto. Deja tus comentarios aquí. ¿Qué hacer cuando tengo dudas de fe? ¿A quién pregunto? ¿Cómo acudir? ¿A qué fuente acudir? ¿Y cómo hacer para desarrollar paciencia? Ahora pasemos a un principio aplicable de la epístola de Santiago. Por eso quise traer este comentario. Si la vida fuera un partido de fútbol, ¿qué equipo ganaría? ¿La fe o las obras? ¿Ustedes qué piensan?
En este partido, sin embargo, no tenemos un ganador en el sentido tradicional. Según las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, la fe y las obras son ambas componentes esenciales de nuestra vida espiritual y están interrelacionadas. No puede haber la una sin la otra. La fe sin obras es muerta y las obras sin fe no sirven para acercarnos a Dios. El apóstol Santiago nos enseñó eso, justamente, que la fe sin obras está muerta. Lo que significa que la fe en Jesucristo nos lleva a actuar según sus enseñanzas. No hay tal cosa como que yo crea en Jesucristo y vaya y haga otra cosa. No, esta acción, esas obras demuestran la profundidad y la sinceridad de la fe. A su vez, nuestras obras son más efectivas y poderosas cuando las hacemos basados en la fe en Jesucristo. Hacer buenas obras por sí solos no es suficiente para la salvación. Necesitamos la expiación de nuestro Salvador Jesucristo y nuestra fe activa en Él. Entonces, en lugar de ser un enfrentamiento de dos equipos entre la fe y las obras, es más como un equipo. Las dos son un equipo, donde la fe y las obras están trabajando juntas. Son como dos lados de la misma moneda. Entonces aquí tenemos literalmente a la fe y a las obras jugando el mismo partido. Y mis amados hermanos y hermanas, el equipo de la fe y las obras, es el equipo que gana. De hecho, yo me atrevo a decir aquí algo para los que a veces hablamos y decimos, yo creo, yo sé. Y se nos manda que compartamos nuestro testimonio y así debe ser. Pero no solo debemos hablarlo, manifestarlo con palabras, sino también con hechos. Algunas veces cuando he entrevistado y he tenido esa bendición del Señor de entrevistar a algún joven que ha regresado de su misión, siempre le he pedido, comparte tu testimonio conmigo. Y entonces, cuando estos jovencitos o jovencitas me dicen, presidente o hermano, yo recibí esto, yo aprendí, yo sé. Y entonces me testifican en el nombre de Jesucristo con toda ternura lo que aprendieron, siempre quedo pensativo y casi siempre les doy el siguiente consejo. Muy bien, has terminado tu misión. Ahora empieza tu verdadera misión. Lo que dices que aprendiste, lo que obtuviste durante tu misión, ahora te invito a que lo demuestres con tus obras. Aquí empieza tu misión. Ve y haz todo lo que aprendiste, ahora realízalo en tu vida. Sea un buen ciudadano, sea un buen hijo, sea un buen miembro de la iglesia. Paga un diezmo íntegro, lee las escrituras, sea un buen compañero, sea un buen esposo, una buena esposa, un buen amigo. El testimonio entonces, mis amados hermanos, es válido cuando se da, pero cobra toda su firmeza y valor cuando se demuestra. Estoy recordando una historia que aprendí hace muchos años, que alguien me dijo que un niño estaba pasando por la sala de su casa y entonces el papá tenía estirados los pies y el niño pasó por encima de los pies del papá, mientras que el papá está viendo televisión. Y entonces el padre le dice, hijo, eso que hiciste está mal, se dice con permiso. Y entonces el niño se quedó mirándole y le dijo, bueno papá, lo voy a hacer, pero me pregunto es por qué tú nunca lo haces conmigo o con mi mamá. ¿Sí se dan cuenta? La enseñanza cobra poder cuando se dice, pero literalmente se hace eterna cuando se demuestra. Por eso, las palabras del Salvador, el testimonio del Salvador, de todo lo que Él hizo y lo que realizó y lo que dijo que era, se potenció con su sacrificio, con su vida, con sus obras. Entonces, por eso, para nosotros es tan fácil creer en Él, porque Él dijo e hizo. No seamos entonces tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Muy bien, espero sus comentarios aquí abajo para que todos podamos nutrirnos de ellos. No te vayas de esta clase sin dejar tu comentario y no te vayas sin acabarla, porque ahora viene una pregunta interesante que es personal. ¿Eres tú de los que excluyen y discriminan a las personas? Esta práctica de discriminar a los hijos de Dios es una práctica, de hecho, satánica, molesta, que hace miserables a los hijos de Dios, que nos hace miserables a todos. Cuando discriminamos o segregamos a las personas o las apartamos de nosotros por sus condiciones físicas, emocionales o por sus cuestiones temporales,
su situación socioeconómica, o su raza, o su credo, no estamos actuando de manera cristiana. Me encantó algo que dijo el elder Christoph en la conferencia, antes del discurso del presidente Nelson, ese famoso discurso de pensar celestialmente. Él habló de cómo hacer lo correcto es amar a todos, a pesar de que todos no hagan lo correcto. Y bueno, eso parte de un hecho. Seguramente yo tampoco soy el modelo correcto para reclamar que otros hagan todo lo que es a la manera del Señor. Entonces, yo no puedo excluir. No soy un buen santo de los últimos días cuando excluyo a las personas. Muy al contrario, Santiago nos enseña varias cosas. En el capítulo 5 dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y no tendría por qué hacerlo solo. Podemos hacerlo todos, como equipo, como iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren ellos por él. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, cómo habla de una unidad aquí? De una bendición de ser uno, todos, no excluyendo a nadie porque está enfermo o afligido. Ungiéndole, dice, con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Qué hermoso todo esto. Y entonces termina este capítulo 5 y esta epístola diciendo: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Esto tiene que ver con lo que somos y con lo que hacemos. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Si nosotros vemos que alguien es diferente a nosotros, pues, aunque sea miembro de la iglesia, ¿por qué deberíamos excluirlo? Muy al contrario, debemos traerlo hacia nosotros, que pueda participar del amor de Cristo que se manifiesta a través de nosotros, no del odio o la contienda de Satanás que a veces se puede manifestar también a través de nosotros. Con tristeza noto que algunas personas excluyen a otros de la iglesia, o porque no manifiestan los sentimientos de acuerdo que toda la multitud da, entonces es excluido. De hecho, he sabido de personas que vienen de otras religiones y se hacen santos de los últimos días. Y muchos de nosotros, por sus formas que todavía traen anteriores de su creencia, terminamos apartándolos, diciéndoles: no eres bienvenido aquí. Esas cosas no se hacen aquí. Y está bien, hay cosas que no practicamos aquí de otras religiones, pero podríamos ser más amables, más afables y no excluirlos. El que trae a una persona del error de su camino, salva un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Alguien podría decir que yo salvo al que traigo y que cubro la multitud de pecados de esa persona, pero podría ser una cuestión dual, que yo salvo a la persona que traigo y también me salvo de la muerte a mí mismo, y que cubro todos los pecados de él por medio de la expiación de Jesucristo al conocer el Evangelio, pero que también todos mis pecados se cubren gracias a esa misma expiación y a ese mismo servicio que he hecho. Eso yo lo tengo aquí anotado en mis escrituras. Es la bendición de la obra misional. ¿Acaso esta no es una iglesia abierta para todos? ¿Acaso esta no es una iglesia para todos y todas? En esta iglesia no se excluye a ningún miembro. Los santos de los últimos días, que tienen las prácticas de excluir a otros o de hacer sentir mal a otras personas, deben arrepentirse. Y si ese es tu caso o es el mío, debemos arrepentirnos de manera personal. No está bien. Eso no está bien, hermano, como nos ha enseñado Pablo en epístolas anteriores. Debemos ser afables, amorosos con el que llega y aceptar a las personas por lo que son, no por lo que nosotros queremos que ellos sean. Me encantó también del elder Christoph cómo enseñó que uno no es lo que uno cree que es. Todos somos hijos de Dios. Los que estamos dentro de la iglesia, los que están fuera de la iglesia, los que están llegando. Cuando vemos a las personas de esa manera, como hijos de Dios, entonces dejamos de ser excluyentes y antipáticos y groseros, diría yo, y somos más como Cristo.
Sería muy triste que alguno de nosotros en el juicio final se encontrara con una lápida que dijera, tú no puedes entrar aquí, porque de aquí hiciste perder a muchos. No dejaste que muchos llegaran a entrar por esta puerta, así que tú tampoco tienes el privilegio de entrar por ella. Es mi sentimiento sobre esto, mis amados hermanos y hermanas. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Son excluyentes? ¿Les ha sucedido? ¿Les ha sucedido que alguien los haya excluido a ustedes? Ahora, si a ustedes los han excluido en algún momento, los han hecho sentir mal, también hay un mandamiento para ustedes, para todos nosotros. Perdonemos y volvamos a la iglesia. No nos quedemos con eso. Yo no sé si les ha pasado, pero alguna vez alguien nos hizo sentir mal en la familia cuando estábamos cenando y éramos pequeños. ¿Acaso dejamos de comer durante toda la vida porque alguien nos hizo sentir mal? ¿Cierto que no? De la misma manera, debemos regresar a la iglesia, aunque alguien nos haya hecho sentir mal. Hay que perdonar. Esa persona seguramente aprenderá con la vida que no debe hacer esas cosas. Ojalá no sea uno de nosotros. Muy bien, y sigo con las escrituras en la mano, las físicas, porque la quinta pregunta que vamos a resolver hoy tiene que ver con la cuarta. Si somos excluyentes y discriminamos a las personas, la mayoría de cosas que hacemos mal o con las cuales ofendemos tienen que ver con la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿te has preguntado cómo dominar la lengua? Santiago es el apóstol que más habla sobre esto. En el capítulo 3 nos enseña cosas poderosas. Miren por lo menos el versículo 2 lo que nos dice, porque todos ofendemos en muchas formas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que creo que hay un sentido de perfección, esa perfección que nos da y nos brinda el Salvador cuando nosotros refrenamos nuestro hablar. Refrenar la lengua no significa que seamos mudos o que no manifestemos nuestra opinión, sino más bien que evitemos herir a cualquier persona con lo que decimos. El versículo 3 continúa diciendo, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. ¿Sí se han dado cuenta? Los caballos se jalan y el freno, disculpen lo que voy a hacer, no voy a meter mi dedo a la boca, tranquilos, pero el freno de los caballos va dentro de su boca al lado y lado. Entonces, cuando se jala las riendas, el caballito es jalado de aquí internamente. Por eso él frena, porque le jalamos hacia atrás. Así ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y así dirigimos todo su cuerpo. Y entonces Santiago nos da una analogía aquí poderosa. Mirad también las naves, aunque tan grandes, los barcos, y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Un barco grande, hasta un crucero, tiene un timón, y ese timón se gira a la derecha, a la izquierda. Una gran nave es gobernada por ese pequeño timón. Muchas veces nuestro cuerpo es dominado por la lengua, mis amados hermanos. Y entonces lo que la lengua habla, lo que la boca habla, es hacia donde vamos, es hacia donde nos dirigimos, es lo que demuestra quiénes somos. Entonces Santiago toma esta analogía y la une con nosotros. Así también la lengua es un miembro pequeño, miren, es pequeño, a veces ni se ve, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Y en esta otra analogía que nos hace aquí del bosque, cómo es encendido por un fuego pequeño, creo que todos hemos visto, como estamos viendo aquí en esta imagen, un cerillo, un fósforo pequeño, ¿cierto? Puede iniciar un gran incendio con algo tan pequeño. Nuestra lengua también puede causar dolores inmensos y encender grandes fuegos que hieran, que corrompan, que dañen a la humanidad, que dañen a la familia, a un ser querido, a un ser amado. Entonces Santiago continúa diciendo, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Me hace recordar esto a las palabras del elder Holland, cuando dice, y lo estoy parafraseando, que la lengua es un lugar húmedo en el cual nos resbalamos muy a menudo. Santiago continúa diciendo, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y enciende el curso de la vida
y es encendida por el infierno. Porque toda especie de bestias y de aves, y de serpientes y de criaturas del mar se doma, y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y miren esto tan interesante aquí, porque algunos de nosotros nos preciamos de todo lo bueno que hacemos. Recuerdan que hace un momento hablamos del testimonio, cómo hablamos de lo que yo creo, de lo que yo soy, de lo que yo siento. Pero nuestros actos pueden decir otra cosa. Y nuestra lengua, nuestra palabra puede decir otra. Entonces Santiago nos dice aquí algo interesante. Con la lengua, o sea, con ella, bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Y entonces aquí viene esta frase, que hace un rato dije que era de Pablo, pero realmente es de Santiago. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estas cosas no están bien. No está bien que seamos de esa manera, que digamos cosas bonitas en los estrados, en las clases, en los discursos, y que con esa misma lengua tratemos mal a los hijos de Dios. ¿Acaso echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Pues tampoco una fuente puede dar agua salada y dulce. Qué interesante todo esto acerca de la lengua. ¿Cómo dominar la lengua? Creo que este es un ejercicio que con la práctica, al igual que con la paciencia, vamos aprendiendo. Y quisiera darte un consejo. Tal vez puede ser un consejo repetido. Ten paciencia, reflexiona. Voy a decir algo que es una verdad de perogrullo, se dice comúnmente. Y es lo siguiente. Las personas dicen, Dios nos dio 2 oídos para oír y solo una boca y una lengua para hablar. Cuando pensamos en la distribución y en la cantidad de órganos, vemos que 2 oídos son más que suficientes para oír las palabras y lo que otros dicen. Y una boca a veces resulta demasiado para hablar lo que debemos o lo que no debemos. Si es lo bueno, qué bueno que nuestra fuente saque lo que es bueno. Si es lo malo, qué tristeza. El Elder Holland también dijo en un buen discurso que se llama Lengua de Ángeles, recordando una parte de una obra de Shakespeare, los látigos rompen la piel, las palabras rompen los huesos. Y entonces recuerdo un mensaje del presidente Thomas S. Monson de hace muchos años, y cito, y vuelvo a citar y a repetir un poema que ya había dicho en alguna ocasión que citó el presidente Monson. Creo que este poema es de La novicia rebelde, de ese buen libro. Ese poema dice, los niños remontan cometas casi hasta la inmensidad. Las cometas se traen de vuelta, mas las palabras no vuelven más. Ten cuidado con el fuego, muy buen consejo es. Ten cuidado con lo que dices, es un consejo que vale por 10. Lo que se piensa y no se expresa, con el tiempo morirá. Mas las palabras nunca mueren, pues lo dicho, dicho está. Así que mis amados hermanos y hermanas, cierro esta clase de escuela dominical que nos ha traído tantas respuestas con esta amonestación, con esta admonición. Seamos tardos al hablar, controlemos nuestra lengua, frenemos nuestra boca para no herir a las personas. Controlemos ese sentir de hablar y de herir y de herir. Eso no está bien, hermanos míos. Y eso no lo haría un santo de los últimos días. El profeta Nelson hace poco nos invitó a pensar celestialmente. Pensar celestialmente nos lleva a hablar de manera celestial. Así que cuando yo pienso celestialmente, eso se refleja directamente en lo que yo hablo y lo que comparto con las personas. ¿Qué me diría Jesucristo? ¿Qué le diría Jesucristo a esta persona? ¿Cómo la debo tratar yo? Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por haberme acompañado hoy. Recuerden que terminada esta clase,
sigue el Ven Sígueme Express con mi amada hija Liz. Les invito a que lo vean. También a que esta noche nos acompañen en la charla dominical, todos los domingos a las 7 de la noche. Y mañana, también a las 7 de la noche, hora de Colombia, en la noche de hogar. Siempre estamos ahí con mi familia para acompañarles a todos ustedes. Testifico que la epístola de Santiago es una epístola inspirada por el Señor. Testifico que trae tantos aplicativos para nuestra vida que vale la pena que esta semana la estudiemos. Son 5 capítulos. Estudia esta epístola en familia o de manera personal. Subraya, toma notas. Aprenderás muchas cosas. Yo lo he estado haciendo y voy a hacerlo esta semana nuevamente con todos ustedes. Espero sus comentarios y sus preguntas y yo voy a contestar a todas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias por ser todo lo que son. Espero que esta clase de escuela dominical nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a Cristo. Recordando que a veces tenemos preguntas que tenemos que, con ellas, acudir a la fuente real. Tener preguntas y dudas no significa que nos alejemos del Señor. Recuerden que la fe se demuestra con obras. Recuerden también que hay que controlar la lengua, que hay que ser más amorosos y no excluir a ningún hijo de Dios de las bendiciones de su evangelio. Les amo mucho. Un fuerte abrazo. Feliz día de reposo. Feliz semana. Chao, chao. Espera, aún no te vayas. Si te gustó este contenido y esta clase de Ven Sígueme, te invito a que veas la clase de Ven Sígueme de la semana anterior. También para que nos puedas acompañar en la clase de institutos. Puedes tomar institutos con nosotros con esta clase de institutos del Libro de Mormón. También para que me acompañes en la noche de hogar. Todos los lunes en la noche puedes acompañarnos con tu familia en la noche de hogar. Y también para que todos los días, de martes a viernes, nos acompañes en el club de lectura. Toda esta programación es para ti y la hacemos con amor. Disfrútala y comparte.